Bienvenidos al programa de capacitación de fisioterapia en el manejo del paciente con COVID-19. Sean todos ustedes bienvenidos. El objetivo de esta capacitación es dar las herramientas necesarias a todos los fisioterapeutas que se encuentran en atención de COVID-19. Agradecemos mucho a la licenciada en fisioterapia Carolina Aguilera Chavarría. Ella ha sido quien ha hecho posible todo este proyecto, y igual agradecemos al Colegio Queretano de Fisioterapia por hacernos el aval de este proyecto. Y pues, sin más preámbulos, vamos a iniciar. El día de hoy va a estar con nosotros el licenciado especialista en fisioterapeuta Miguel Ángel Martínez Camacho. Él es licenciado en fisioterapia, tiene una especialidad en salud pública. Él también es docente de la Universidad Autónoma de Querétaro y él actualmente es fisioterapeuta en el área crítica COVID-19 del Hospital General de México, Dr. Eduardo Lisiaga. Vamos a iniciar. El abordaje que vamos a ver más el día de hoy es un aspecto de generalidades del manejo del paciente con COVID-19 en el ámbito agudo, es decir, en el ámbito hospitalario, en el ámbito de terapia intensiva. La que sigue, por favor. Entonces, bueno, esta es la torre de cardiología, angiología y neumología del Hospital General de México, en donde actualmente estoy laborando en el área COVID-19, en el que diariamente pues estamos viendo pacientes críticos, ¿no? Con diagnóstico confirmado de COVID-19 y en el cual yo soy el fisioterapeuta adscrito a esta área. La que sigue, por favor. Algo también importante es que la presente capacitación va dirigido para profesionales de fisioterapia, kinesiología y terapia física, con la finalidad de mejorar la calidad de servicio durante esta pandemia. Es decir, el propósito de esta charla y de esta capacitación es justamente darle herramientas a nuestros colegas para que puedan manejar de una mejor manera al paciente crítico y al paciente en todas las fases durante la enfermedad COVID-19. ¿La que sigue, por favor? Bueno, algo importante que hay que reconocer es de que en general el COVID-19 pues es provocado por el SARS-CoV-2, ¿no? Y yo creo que uno de los errores que cometemos con frecuencia es pensar que el COVID-19 únicamente es una afectación pues de tipo pulmonar, ¿no? Que únicamente hay una afectación hacia los pulmones. Sin embargo, en la actualidad se sabe que en realidad es una patología multisistémica, ¿no? Que afecta evidentemente los pulmones, pero también hay alteraciones pues hematológicas, por ejemplo, hay un proceso inflamatorio bastante importante y en general pues básicamente los pacientes pueden desarrollar una serie de complicaciones desde cuestiones cardiovasculares, cuestiones renales, neurológicas, gastrointestinales, etcétera, ¿no? Entonces, esto vuelve todavía más complejo el manejo de los pacientes con COVID-19. La que sigue, por favor. Y bueno, esto es lo que les estaba comentando, por ejemplo, lo que vemos en la imagen de la izquierda, pues básicamente es lo que todo el mundo nos imaginamos, ¿no? Que son unos pulmones afectados por COVID-19. Sin embargo, en el video que observamos ahora sí que del lado derecho, que básicamente es un ultrasonido cardíaco, lo que se puede observar es claramente cómo hay trombosis, cómo hay un trombo intracavitario, no en el corazón. Evidentemente esto, si no se maneja de una manera adecuada, puede generar alteraciones como, no sé, una tromboembolia pulmonar, que pudiese llevar al paciente inclusive a una situación crítica, inclusive a la muerte. Entonces, la verdad es que los pacientes con COVID-19 se pueden complicar de una forma pues bastante importante, ¿no? No únicamente es una patología pulmonar y esto nos tiene que quedar súper claro antes de pretender abordar a estos pacientes en cuidados intensivos. La que sigue, por favor. Y bueno, una de las peculiaridades que tiene el paciente con COVID-19 en la fase aguda, sobre todo cuando ingresa a terapia intensiva, es de que una proporción o una parte importante de estos pacientes van a tener una sedación profunda debido a la necesidad de ventilación mecánica, sobre todo en los estadios pues, más agudos, más críticos. No quiere decir que la ventilación mecánica por sí misma sea una indicación para sedación. Sin embargo, en ciertas circunstancias en las cuales el pulmón está muy enfermo, la sedación profunda junto con el bloqueo neuromuscular pudiera ser algo que pudiera ser algo que requiere el paciente para un abordaje adecuado.
Además, los pacientes van a estar pues sometidos a una inmovilidad prolongada, eso nosotros ya lo sabemos. Las estancias hospitalarias de los pacientes con COVID-19 no se caracterizan por ser cortas, generalmente son pacientes que duran así que en promedio pues varios días en terapia intensiva y esto pone de manifiesto que son pacientes de alto riesgo para desarrollar alteraciones funcionales. La ventilación mecánica por sí mismo pudiese llegar a generar pues algunas modificaciones musculares, sobre todo a nivel de la musculatura respiratoria, sobre todo diafragma y los músculos accesorios de la respiración. Y los glucocorticoides, si bien en la actualidad sabemos que el único fármaco que reduce mortalidad en COVID-19 es la dexametasona, que pertenecería a los glucocorticoides, sabemos también que los glucocorticoides pueden generar una alteración a nivel de los niveles de glicemia. Los niveles de glicemia a su vez pueden generar alteraciones musculares y a su vez los glucocorticoides se consideran también un factor de riesgo para desarrollar alteraciones musculares en particular, ¿no? Entonces, si bien la dexametasona es un fármaco necesario en el manejo del paciente con COVID-19, sobre todo los pacientes con un cuadro grave, es decir, que requieran de oxigenoterapia o inclusive de ventilación mecánica, no se sabe todavía a ciencia cierta cuánto se puede llegar a afectar la musculatura, tanto periférica como respiratoria, por la administración de estos fármacos. Pero en los pacientes que no son de COVID-19 se sabe que es un factor de riesgo para tener alteraciones musculares. La que sigue, por favor. Y bueno, y algo importante es recordar que los pacientes que ingresan a la unidad de cuidados intensivos técnicamente tendrán una posibilidad de supervivencia. Una de las situaciones para que un paciente pueda ingresar a la UCI es justamente que uh, tenga cierto porcentaje de probabilidad de supervivencia. Si el paciente tiene alguna patología o alguna lesión que es incompatible con la vida, pues realmente ni siquiera va a ser candidato a ingresar a la unidad de cuidados intensivos. Evidentemente, durante la pandemia, eso es algo que hay que reconocer. Va a haber algunos pacientes fuera de la unidad de cuidados intensivos que son pacientes críticos y que se comportarían básicamente como los pacientes que vamos a describir a continuación. Es decir, si bien la unidad de cuidados intensivos se podría decir que es un lugar físico dentro pues de una unidad hospitalaria, en realidad no quiere decir que todos los pacientes críticos forzosamente tengan que estar en la UCI. Podemos encontrar pacientes críticos en varios pisos, ¿no? A lo mejor medicina interna, cirugía, no sé, inclusive en urgencias. Entonces, el abordaje integral de los pacientes es fundamental en todas las áreas, no únicamente en cuidados intensivos. La que sigue, por favor. Y aquí algo importante es de que clásicamente la mayoría de lo que vemos es de que en la unidad de cuidados intensivos únicamente nos fijamos en la supervivencia, es decir, queremos sacar a nuestros pacientes vivos sin importarnos nada más, ¿no? Es así como, ¿sabes qué? A mí lo único que me interesa es que el paciente esté con vida al alta hospitalaria, sin embargo, difícilmente nos ponemos a pensar, ¿y este paciente cómo va a salir posteriormente de que salga de esta unidad, ¿no? Entonces, a lo que voy es de que tenemos que hacer un cambio en la manera en la cual pensamos y no únicamente sacar pacientes vivos, sino sacar pacientes vivos pero con calidad de vida y, ¿por qué no?, pensar en una reintegración a la sociedad. Algo que hay que recordar es que los pacientes al egreso de del hospital o de la unidad de cuidados intensivos pueden desarrollar un síndrome, el cual es un síndrome sumamente problemático, se conoce como síndrome poscuidados intensivos. Este síndrome poscuidados intensivos en realidad no únicamente afecta al paciente, sino también que afecta a la familia y al entorno, ¿no? Pero si nos enfocamos meramente en el paciente, se puede decir que ese síndrome post-UCI va a afectar tanto física, cognitivamente y en cuanto a la salud mental del paciente, ¿no? No es poco común ver que los pacientes ingresados a la unidad de cuidados intensivos desarrollen alteraciones cognitivas, desarrollen alteraciones del sueño, desarrollen depresión, desarrollen síndrome postraumático, por ejemplo. Sin embargo, casi siempre nos enfocamos nada más en la parte física, porque yo creo que como fisioterapeutas es probablemente lo primero que nos fijamos, pero lo tenemos que abordar desde una manera integral, ¿no? Entonces, recordar que los pacientes que egresan de la unidad de cuidados intensivos van a tener alteraciones pulmonares y neuromusculares importantes, ¿no? Además ahora sí que de los efectos propiamente de la hospitalización, como pudiera ser el síndrome de reposo prolongado, la debilidad adquirida en la UCI, también pudiesen llegar a desarrollar pues un síndrome o una patología residual, por así decirlo, una alteración residual. En el caso de los pacientes con COVID, sabemos
que sus pulmones no salen al 100% de la capacidad pulmonar, ¿no? Entonces, evidentemente, esto va a reducir la capacidad que tiene el paciente para el ejercicio. La que sigue, por favor. Y bueno, como les comentaba hace rato, la debilidad que hay en la UCI va a ser una de las entidades clínicas que más nos van a importar como fisioterapeutas dentro de la terapia intensiva. ¿Por qué? Porque esta debilidad que hay en la UCI, si bien a lo mejor uno pensaría que es una mera atrofia muscular, en realidad no es tan, ahora sí que no es algo tan sencillo como eso, ¿no? En realidad, la debilidad que hay en la UCI es una alteración que puede generar problemas a nivel del axón, a nivel de la fibra muscular propiamente dicho, generado por dos entidades distintas, que se conoce como polineuropatía del paciente crítico, miopatía del paciente crítico, o inclusive puede ser una mezcla de esto. Algo importante para el diagnóstico de la debilidad que hay en la UCI, es importante que sea un diagnóstico por descarte. ¿A qué me refiero con eso? Que si bien el paciente va a estar débil, dentro de la unidad de cuidados intensivos pudiera haber otras situaciones que debiliten al paciente como alteraciones neurológicas, por ejemplo, ¿no? Entonces, a lo que voy es de que la debilidad que hay en la UCI no tiene que tener ninguna otra explicación, ni neurológica ni neuromuscular, es decir, el paciente se puso débil exclusivamente por estar ingresado en la terapia intensiva, ¿sí? Entonces, tiene cierto comportamiento que hay que describir. Usualmente es simétrico, eso es algo que nos va a caracterizar muchísimo, es una debilidad simétrica. Generalmente es de predominio proximal, sin embargo puede variar un poquito esto, pero lo que es esencial es la parte pues de la simetría. ¿Sí? La que sigue, por favor. ¿Cómo se va a identificar la debilidad en la UCI? Por medio de un examen manual muscular, que más adelante vamos a ver. ¿Cuáles van a ser los pacientes que van a estar en riesgo de desarrollar esta debilidad aquí en la UCI? Pacientes que tengan procesos de sepsis, pacientes que tengan falla orgánica múltiple, lo cual es sumamente común en el paciente con COVID-19, pacientes con inmovilidad prolongada, lo cual es sumamente común en los pacientes con COVID-19, las hiperglicemias, lo cual también es bastante pues, común. Y algo que hay que reconocer es de que va a haber un grupo de edad que tiene pues un mayor riesgo de tener algunas alteraciones importantes, como vendrían siendo los adultos mayores, ¿no? Si bien los adultos, o sea, no quiere decir que otras personas que no sean adultos mayores, es decir, a lo mejor un adulto joven o un niño inclusive, no quiere decir que no pueda desarrollar debilidad en la UCI, pero los adultos mayores pueden tener algunas situaciones como pudiera ser, no sé, sarcopenia, un síndrome de fragilidad que compromete de por sí ya la salud muscular del paciente y se ingresa a la unidad de cuidados intensivos, pues muy probablemente vamos a tener pues una mayor problemática, ¿no? Como les comentaba hace rato, va a haber algunos fármacos que también se consideran como factores de riesgo, como puede ser los glucocorticoides y los bloqueadores neuromusculares. Eso es algo bastante importante. La que sigue, por favor. Y bueno, algo que hay que tener en consideración es de que va a haber algunos factores modificables de riesgo y otros factores que no son modificables. Por ejemplo, un factor no modificable probablemente sea la severidad de la patología por la cual ingresó el paciente, que en este caso sería COVID-19, es decir, el paciente ya tiene un COVID-19 severo, eso ya no se puede pues modificar. Por ejemplo, algunos datos demográficos, como pudiera ser a lo mejor si el paciente tiene, por ejemplo, el sexo del paciente pudiera ser un factor no modificable, la edad es un factor también no modificable. Sin embargo, en lo que nos vamos a enfocar muchísimo es en los factores de riesgo modificables, como puede ser la hiperglicemia, que si bien el fisioterapeuta no es el encargado del manejo de la glucosa en el paciente crítico, sí se puede, ahora sí que trabajar de manera conjunta con el médico tratante para pues llevar al paciente a una glucosa a metas, ¿no? Por ejemplo, otras situaciones como algunos medicamentos, como lo que estábamos comentando, el alimento o la alimentación parenteral aparentemente también es un factor de riesgo para debilidad que hay en la UCI y la inmovilidad, que es dentro de lo más importante que nosotros vamos a manejar, ¿no? Es decir, nosotros lo que queremos es que nuestro paciente permanezca lo menos inmóvil posible y eso se va a lograr con estrategias en conjunto, junto con el equipo multidisciplinario. La que sigue, por favor. Y vamos a tener algunas alteraciones a largo plazo y a corto plazo.
derivados de la debilidad aquí en la UCI. Por ejemplo, a corto plazo, pues un paciente débil va a tener una mortalidad hospitalaria y en terapia intensiva más alta, va a tener mayores días de estancia hospitalaria, va a tener un costo mayor a nivel hospitalario, y eso es algo bien importante porque de hecho dentro de la política pública, por así decirlo, tendríamos que ver el impacto financiero que tiene la fisioterapia en la unidad de cuidados intensivos y en el ámbito hospitalario en general, ¿no? Lo que se ha visto en otros países como Brasil, por ejemplo, como Chile, es que la implementación de programas de fisioterapia de manera continua en las unidades de cuidados intensivos reduce los costos derivados de una reducción de la estancia hospitalaria, una reducción de los días de ventilación mecánica y en general que los pacientes pues van a ocupar menos recursos posteriormente al alta, ¿no? Porque un paciente que sale funcionalmente con menor alteración, seguramente su proceso de rehabilitación posterior al alta va a ser más rápido, ¿no? También otra cosa importante es que los pacientes que tengan debilidad muscular, pues van a durar más tiempo en la ventilación, seguramente van a fallar más al momento de extubarlos y vamos inclusive a tener problemas de disfagia. Otra cosa que tenemos que considerar es de que esas complicaciones se pueden ir más allá, por así decirlo, pueden durar más tiempo, como pudiera ser una mortalidad aumentada después del egreso de la unidad de cuidados intensivos, sobre todo si son pacientes pues ya con algunas entidades crónicas, ¿no? Otra cosa es evidentemente la cuestión funcional, es decir, los pacientes van a tener un deterioro a nivel funcional y que el proceso rehabilitatorio pues va a durar más tiempo, ¿sí? La que sigue, por favor. Y el paciente de COVID se podrá considerar como un paciente que tiene un alto riesgo para desarrollar debilidad aquí en la UCI. La respuesta contundente es que sí. Es lo que hemos estado viendo diariamente en los pacientes. Vemos que los pacientes salen muy deteriorados a nivel cardiopulmonar y a nivel muscular. Entonces, ¿qué sería lo ideal? Agarrar al paciente desde fases agudas, ¿sí? Es decir, desde que ingresa a hospitalización, desde que ingresa a la unidad de cuidados intensivos, para impedir que genera algunas secuelas que son prevenibles. La que sigue, por favor. Y bueno, por ahí hay un artículo que habla sobre el COVID-19 como una causa mayor de caquexia y de sarcopenia, sobre todo en el adulto mayor. La que sigue, por favor. En realidad, ahora sí que esta entidad llamada COVID-19 va a generar varias situaciones fisiopatológicas, ¿no? Dentro de lo más importante es el proceso inflamatorio tan severo que genera en los pacientes, ¿no? Llamado como tormenta de citoquinas. Entonces, este proceso inflamatorio en realidad también puede generar alteraciones a nivel muscular y a nivel de muchas cosas, ¿no? Inclusive es a nivel de la coagulación, ¿no? Pero a nivel muscular también genera afectaciones, también pone en alto riesgo de desarrollar una alteración muscular y evidentemente en pacientes lábiles, en pacientes que sean susceptibles de tener alteraciones musculares, pues esto todavía va a ser mayor. La que sigue, por favor. Y bueno, ahora sí, ¿cómo se va a identificar la debilidad aquí en la UCI? En realidad es algo bastante sencillo. Se puede realizar por medio de dos situaciones o por medio de dos evaluaciones, que cualquier fisioterapeuta sabe hacer un examen manual muscular. No es similar a la escala de Daniels, es similar a la escala de Lovett, pero esta se llama Medical Research Council, en el cual, como en las escalas anteriormente mencionadas, se va a dar un score que va de 0 a 5 puntos, siendo 0 básicamente una contracción que no es visible ni palpable y siendo 5 una contracción que es capaz de vencer una resistencia máxima. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a evaluar 12 grupos musculares que vendrá siendo abducción de hombro, flexión de codo, extensión de muñeca, flexión de cadera, extensión de rodilla y dorsiflexión. Y esto lo vamos a realizar de manera bilateral. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Hacer una sumatoria, ¿no? Es decir, de este score de 0 a 5, de estos 12 grupos musculares, se va a sumar. Entonces, el score final puede ser de 0, hablando de un paciente que está totalmente paralizado, que no tiene nada de contracción muscular visible, hasta 60, que vendría siendo básicamente un paciente que en los 12 grupos musculares sacó 5 puntos, ¿no? Entonces, ¿cuál va a ser el punto de corte para determinar que el paciente tiene debilidad aquí en la UCI? Es un puntaje por debajo de 48. Si el paciente tiene 48 puntos o menos de 48 puntos, estamos hablando de que el paciente tiene debilidad aquí en la UCI. Pero como les comentaba, debe de tener un predominio, debe de tener una simetría en cuanto a la debilidad muscular, es decir, si es asimétrico, yo no pensaría en debilidad aquí en la UCI, probablemente pensaría en algún trastorno neurológico.
¿sí? Otra cosa, a lo mejor pudiera haber la situación, a mí ya me ha pasado a tener pacientes con COVID-19 que tienen alguna amputación, en el cual seguramente no se van a poder valorar estos 12 grupos musculares. ¿Y qué es lo que voy a hacer entonces para poder diagnosticar la debilidad adquirida en la UCI? Es promediar los grupos musculares que sí se pueden evaluar. Entonces, no sé, a lo mejor si nos falta la dorsiflexión o la extensión de rodilla y la dorsiflexión, que lo que haríamos, en lugar de valorar 12 grupos musculares, valoraríamos 10. Vamos a sumar esos 10, ahora sí que esos 10 ítems de los músculos que estoy valorando y lo divido entre 10 para sacar el promedio. Y si mi paciente tiene un puntaje por debajo de 4, tendrá debilidad adquirida en la UCI. Y hay otra situación que es todavía más fácil y más rápida, que se puede ocupar inclusive como tamizaje rápido en los pacientes, a lo mejor, no sé, en los pacientes o en las unidades donde hay una cantidad grande de pacientes, una situación como de tamizaje para identificar rápidamente a los pacientes que tienen debilidad muscular, se puede realizar por medio de la dinamometría de mano. ¿Qué es esto? Básicamente es la cuantificación de la fuerza de prehensión del paciente. Está ya bien descrito que en cuidados intensivos hay un punto de corte para la identificación de la debilidad adquirida en la UCI de menos de 7 kilogramos fuerza en mujeres y menos de 11 kilogramos fuerza en hombres. Es decir, si nuestro paciente tiene menos de este punto de corte, estaremos diagnosticando también debilidad adquirida en la UCI y tiene una correlación importante, casi, pues no perfecta, pero sí muy alta con la Medical Research Council, ¿sí? Algo importante que hay que reconocer es de que realmente hay una barrera, por así decirlo, para la evaluación de la MRC o de la dinamometría, que es la sedación. Si el paciente está profundamente sedado o si el paciente aún no sale de la sedación completamente o tiene un efecto residual, realmente la evaluación que yo tengo no es confiable. Yo tendré que esperar hasta que el paciente esté despierto. Si lo vemos desde una perspectiva a lo mejor ya de evaluación de sedación, lo ideal sería que nuestro paciente tuviera un RAS de 0 o un RAS de -1 para que nuestra evaluación sea fiable. La que sigue, por favor. Por ejemplo, es una evaluación que realicé en la unidad, que es sobre, ahora sí, la dinamometría de mano de la mano dominante del paciente. Aquí podemos ver, es un paciente joven de 24 años que desarrolló 26.3 kilogramos fuerza. Entonces, este paciente está por encima del punto de corte de debilidad aquí en la UCI. Entonces, al menos en este punto de la terapia, el paciente no tiene debilidad aquí en la UCI. Pero ojo, no quiere decir que posteriormente no la pueda adquirir, ¿sí? Entonces, eso es algo muy importante. La que sigue, por favor. Y por ahí contestando, por ahí viene el chat que preguntaban sobre qué hacemos si el paciente está sedado. Una de las alternativas que podamos llegar a tener es si el paciente no coopera, o si sí coopera, pero sobre todo en los pacientes que no son cooperadores, que a lo mejor no tengo otras estrategias, sería la evaluación ultrasonográfica del músculo. En particular, no estamos buscando como situaciones a lo mejor o así como tan complejas a lo mejor en primera instancia. Lo que queremos ver es la calidad del músculo en cuanto a su ecogenicidad, por ejemplo, ¿sí? Es decir, si permite que pase el ultrasonido o no, viendo si las fascias o las aponeurosis se ven de manera clara, ver si el fémur se alcanza a ver de manera clara y sobre todo algo que también nos interesa es la cuantificación del grosor del cuádriceps, que en particular, ¿qué es lo que cuantificamos? El vasto, el vasto y el recto de femoral, ¿no? Entonces, básicamente hacemos una evaluación del cuádriceps, ¿sí? Y lo que vamos haciendo es siguiéndolo en el tiempo para ir cuantificando cuánto va reduciéndose el grosor y de esta manera nosotros ir monitorizando la pérdida de masa muscular. Algo importante aquí es de que dentro de la técnica se recomienda que se insone con un transductor lineal en un punto intermedio entre la espina ilíaca anterosuperior y el borde superior de la rótula. Entonces ahí yo coloco mi cabezal del ultrasonido e insono, ya sea con presión mínima, es decir, sin tocar básicamente la piel, y para eso necesito poner pues una cantidad considerable de gel, o con una compresión máxima. Sin embargo, siempre tendré que hacer la evaluación pues igual en todos los pacientes para que no haya un sesgo. Algo que se recomienda en la práctica es de que este punto para insonar se marque. Por ejemplo, a lo mejor en una situación en la cual no hay tanto recurso, una marca con un marcador Sharpie o con un marcador permanente pudiera ser suficiente para yo saber de manera exacta
en donde estoy insonando todo el tiempo y siempre insonar en la misma zona. La que sigue, por favor. La que sigue. Y bueno, algo que hay que recordar es de que la debilidad muscular no únicamente va a suceder a nivel de los músculos periféricos, no nada más va a ser en brazos, en piernas, sino que esta debilidad muscular también se puede generar a nivel de los músculos respiratorios. E inclusive me atrevería a decir que esto hasta es más importante a corto plazo, porque el diafragma es un músculo que se afecta muy rápidamente. Dentro de las primeras 8 horas, en algunos artículos se ha demostrado que ya empieza a haber alteración a nivel diafragmático, y es algo lógico, o sea, el diafragma se contrae todo el tiempo de nuestra vida, ¿no? En el momento en el cual se deja de contraer, evidentemente hay afectaciones pues, importantes. Entonces, se dice que puede haber una debilidad muscular, o sea, que la debilidad muscular, mejor dicho, diafragmática, puede ser hasta 2 veces más común que la debilidad muscular a nivel de los músculos periféricos. Esto es algo bien importante, ¿no? Porque al final de cuentas nos habla que a lo mejor no estamos identificando la debilidad diafragmática. La que sigue. Y la debilidad o la afectación del diafragma y de los músculos inspiratorios es un predictor por sí mismo de la duración de la ventilación mecánica y está asociado a estancias más largas. Es decir, un paciente débil a nivel diafragmático es un paciente que va a durar más tiempo bajo ventilación mecánica, es un paciente que va a costar más trabajo el retiro de la ventilación mecánica, es un trabajo que va a tener más riesgo de tener complicaciones como neumonías asociadas a ventilación mecánica, y en general es un paciente que, aunque se escucha a lo mejor feo, pero no hay que separarlo, es un paciente que va a costar más dinero, ¿no? Entonces, no únicamente es la parte clínica, por así decirlo, sino también es, ok, el paciente está recibiendo un efecto positivo en la parte funcional y esto también deriva o genera un beneficio económico para las instituciones públicas. La que sigue, por favor. Algunos factores importantes para tener una disfunción diafragmática es básicamente algo muy similar a la debilidad aquí en la UCI, como puede ser el proceso de sepsis, por ejemplo, la severidad de la patología, es decir, entre el paciente, si el paciente está más grave o está más crítico, seguramente va a ser más debilidad muscular, por así decirlo. El estado que haya tenido del diafragma previo al ingreso a la unidad de cuidados intensivos. ¿Esto por qué es importante? Porque al final de cuentas podemos llegar a tener un paciente que ya tiene una patología de base, como pudiera ser no sé, un paciente con EPOC, que ya sabemos que tiene una miopatía de base, que a lo mejor tiene una hiperinsuflación dinámica, que genera desventajas pues, respiratorias, y a final de cuentas van a ser pacientes que van a tener un mayor riesgo de tener alteraciones si requieren de ventilación mecánica. Otra cosa que afecta al diafragma es la ventilación controlada. Es decir, que el ventilador haga todo el esfuerzo y que el diafragma esté totalmente paralizado o esté estático. Evidentemente, si nosotros favorecemos la contracción diafragmática por medio de la ventilación mecánica, porque algo que hay que decir, dentro de los modos ventilatorios que más se utilizan o los que se deberían de utilizar es el asisto control, ¿sí? Y la ventilación espontánea, que vendría siendo el CPAP presión soporte. Sí, entonces siempre hay que privilegiar la ventilación espontánea para evitar ese daño diafragmático y debilidad diafragmática, y seguramente el paciente se va a poder extubar de una manera exitosa y más pronta. La que sigue, por favor. Y la disfunción diafragmática, como les comentaba, va a generar fallo en el destete o fallo en el weaning o fallo en el retiro de la ventilación, como le quieran decir. La que sigue, por favor. Y la disfunción diafragmática se puede generar por atrofia por desuso. ¿Por qué por desuso? Porque el ventilador básicamente está supliendo la funcionalidad o la función, mejor dicho, del diafragma. Es decir, el diafragma no se está contrayendo de una manera eficiente. El ventilador está supliendo esta función y evidentemente se va a empezar a atrofiar, ¿sí? Pero también el diafragma y los músculos en general van a estar sometidos a un exceso oxidativo, a un proceso de proteólisis, y también pudieran llegar a tener cambios microestructurales derivados de algunos parámetros ventilatorios, como puede ser la PIP. En la actualidad, algo importante que hay que mencionar es de que ya no únicamente se habla sobre una lesión pulmonar inducida por ventilación mecánica, ya ahorita se habla también de una lesión muscular inducida por ventilación mecánica, también conocido como miotrauma. Y uno de estos miotraumas o una de estas cosas por decir, etiologías del miotrauma es derivado de la PIP, que es la presión positiva al final de la expiración, que es un parámetro que todo paciente mecánicamente ventilado o casi todo paciente mecánicamente ventilado va a tener, ¿no? Y va a haber algunos pacientes que van a requerir una PIP más alta. ¿Por qué? Porque la PIP básicamente para lo que ayuda es para evitar el colapso de los alvéolos. Entonces, la PIP
se puede decir que a nivel muscular es un mal necesario en muchas ocasiones. La que sigue, por favor. Y recordar que aparte de esta atrofia por desuso y estos cambios microestructurales, pues coexiste la debilidad que tiene la UCI, es decir, miopatía del paciente crítico y polineuropatía del paciente crítico. ¿La que sigue? Lo que les comentaba, hagan de cuenta, el diafragma puede tener dos tipos de atrofias musculares. Una atrofia muscular transversal, que es la atrofia muscular que todos nosotros conocemos, es decir, una reducción del grosor de la fibra muscular, y es lo que se le conoce como atrofia muscular longitudinal. Esta atrofia muscular longitudinal, básicamente, ¿qué es? La que sigue, por favor, va a ser por medio del PIP. Lo que va a suceder es que el PIP lo que hace es hacer que permanezca una presión positiva al final de la expiración y hacer que el pulmón se mantenga más abierto, por así decirlo. Sin embargo, como vemos aquí en el diagrama, tenemos los hemidiafragmas sin PIP, pero en el momento en el cual pongo la PIP, la que sigue, por favor, ¿qué es lo que sucede? El pulmón se infla, pero el diafragma se achata, el diafragma se va hacia caudal. Entonces, si el paciente permanece con esta PIP durante un periodo de tiempo, el diafragma se va a empezar a remodelar, ¿no? ¿Y cómo se va a remodelar? De la siguiente manera. La que sigue, por favor. Lo que vemos es de que como se achata, se acorta, por así decirlo, la longitud del diafragma, y el diafragma lo que posteriormente va a hacer es, pues, una reducción, por así decirlo, del número de sarcómeras. No va a haber una absorción de sarcómeras, pero va a llegar a algún momento en el cual yo quiera sacar a mi paciente de la ventilación mecánica, y cuando yo quite esa PIP, ¿qué es lo que va a suceder? Va a regresar hacia cefálico, porque ya no tenemos la PIP que lo empuje hacia abajo, pero ese diafragma ya tiene menos sarcómeras, y evidentemente eso hace un diafragma disfuncional. La que sigue, por favor. Y bueno, ¿cómo vamos a evaluar el diafragma? Se evalúa básicamente en cuidados intensivos de dos maneras. Por medio de la presión inspiratoria máxima, conocida como Pimax, se puede utilizar en el ventilador mecánico, sobre todo en el contexto de pacientes con COVID-19. Sería importantísimo ocuparlo con el ventilador para evitar la desconexión. Pero hay que conocer que la Pimax, dependiendo del equipo que tengamos, se puede llamar diferente. Hay, por ejemplo, NIF, sí, que es la Negative Inspiratory Force, por ejemplo, que son sinónimos, o la MIP, que también así viene en los ventiladores, que es Maximal Inspiratory Pressure, que eso va a depender de cada uno de los ventiladores y de cada uno como de los proveedores, ¿no? Que no vamos a entrar en detalle en eso, pero son sinónimos. Y otra de las evaluaciones que nosotros hacemos de manera diaria y de manera constante acá en el Hospital General de México es la evaluación ultrasonográfica del diafragma. La que sigue, por favor. Y otra cosa que tendremos que realizar es, obviamente, Pimax, algunos índices, como puede ser el índice de Tobin, que es básicamente la división de la frecuencia respiratoria entre el volumen tidal en litros, y eso te puede decir básicamente qué tan eficiente está siendo el diafragma, ¿no? A lo mejor, si yo tengo un paciente con volúmenes tidales o que el paciente mete poquito aire pero respira rápido, seguramente te está hablando de fatiga muscular, por ejemplo, que el paciente a lo mejor todavía no está en condiciones para extubarlo. Esta es otra situación que tendremos que evaluar, ¿no? El Tobin. Pero la prueba de fuego, para yo saber si el diafragma del paciente está en condiciones para ser extubado o no, es algo que se conoce como prueba de respiración espontánea, ¿no? Que seguramente lo van a ver en la literatura como SBT, que al final de cuentas son las siglas en inglés, ¿no? Pero esta prueba de respiración espontánea consiste en poner al paciente durante 30 minutos a respirar como si no tuviera el ventilador, ¿sí? Generalmente se puede realizar de dos maneras. Es en CPAP presión soporte con 0,0, que sería a lo mejor lo más recomendable, o en pieza en T. En pieza en T es básicamente ponerle una pieza en T con oxígeno suplementario nada más, es decir, sí requiere de una desconexión del ventilador, pero en el contexto de COVID-19 no se recomienda hacer la prueba de respiración espontánea en pieza en T por el riesgo de generar aerosoles. Entonces, aguas ahí. La que sigue, por favor. Esta es una imagen, una foto, en la cual observamos un ventilador, que de hecho ya es un ventilador nada nuevo, en el cual se ve una gráfica de presión sobre tiempo y vemos cómo hay una deflexión negativa importante. Esa deflexión negativa básicamente es la capacidad que tiene el diafragma para generar esta presión negativa que se traduce en la fuerza inspiratoria, ¿no? Que en este caso es de menos 15.1. Sí, a lo mejor uno podría decir, ¿y cuánto es suficiente? Se tendrá que pensar que el paciente está listo para la extubación. Generalmente se ocupa como parámetro o como predictor de éxito de menos 20, menos 30 o más negativo de eso.
pero yo les voy a decir, en la experiencia personal, manejando pacientes con COVID, yo lo que les podría decir es de que preferentemente menos 30 o más negativo de menos 30, porque hay pacientes que luego cuando están muy limítrofes se fatigan y fallan. Entonces, ahora sí que el diafragma entre más fuerte mejor, pero tampoco hay que postergar demasiado la ventilación mecánica. La que sigue, por favor. Ok, ese es un videito, si le podría poner clic, por favor. Aquí hay dos líneas. Vea cómo se mueven con cada respiración. Entonces, ahí lo que vamos a hacer es cuantificar la diferencia que hay entre el grosor en contracción y en relajación. No es que hay que pasarlo a modo M. Sí. Entonces, por ejemplo, ya ahí podremos estar viendo cómo se modifica así que la... ¿Qué es normal? ¿Qué no es normal? ¿Qué espero? A ver, ok, la que sigue, por favor. Aquí hay dos líneas. Vea cómo se mueven. Otra vez, con la cada que sigue, por respiración. favor. Entonces, ahí lo que vamos a hacer es cuantificar la diferencia que hay entre el grosor en contracción y en relajación. La que sigue, por No es favor. que hay que pasar. Ok, eso que acabamos de ver es una de las evaluaciones que se realiza al diafragma por medio de ultrasonografía. Eso que observamos se conoce como porcentaje de engrosamiento diafragmático o fracción de engrosamiento diafragmático. Nosotros lo que hacemos es, por medio igual de un transductor lineal, colocamos así que en la parte lateral del tórax del paciente el ultrasonido con la finalidad de ver el grosor del diafragma cuando está en relajación y cuando está en contracción. Y de esta manera nosotros cuantificar cuánto se engrosa durante la contracción muscular. Se dice que es un parámetro de predictor de éxito que el paciente tenga un porcentaje mayor del 30%, ¿no? Entonces, esto se puede hacer, es no invasivo y es algo sumamente importante a la hora de evaluar al paciente. El ejemplo que les puse del video, aquí lo tenemos ya en la pantalla, en el cual observamos ya sacando nuestra formulita, sí, que este paciente tenía un 66% de engrosamiento diafragmático. Entonces, está por encima del 30% y te dice que seguramente se podrá extubar. La que sigue, por favor. Y también otra cosa que se puede realizar, el del lado izquierdo es un video. ¿Le podrá poner play, por favor? Otra cosa que se podría valorar es algo que se conoce como excursión diafragmática. La excursión diafragmática lo que es la cuantificación del movimiento del diafragma hacia arriba y hacia abajo. Sale como podemos ver acá en el video del lado izquierdo. Este video que observamos es la medición de la excursión diafragmática de un paciente sano. Lo que vemos al lado derecho, en un ultrasonido a lo mejor ya, que es una fotografía, es la excursión diafragmática que se hizo en un paciente con COVID-19. ¿Cuál es el punto de corte o qué es lo que preferiríamos? Es preferible que el paciente tenga una excursión diafragmática por encima de 2 centímetros. Sin embargo, los puntos de corte pueden cambiar un poquito de autor a autor, pero claramente entre más se mueve el diafragma, pues mejor. La que sigue, por favor. Y algo muy importante que hay que recordar es que la fuerza muscular por sí mismo no lo es todo. Es más importante lo que es capaz de hacer el paciente con esa fuerza muscular, es decir, la funcionalidad. Entonces, no basta únicamente con verificar fuerza o con movilidad. También lo que tenemos que hacer es una escala funcional para ver qué es lo que es capaz de realizar mi paciente. La que sigue, por favor. Ok, preguntan que si el ultrasonido ya es sin ventilador. No, es con el ventilador en CPAP presión soporte. De hecho, se evalúa para tú determinar si el paciente se extuba o no. Bueno, en cuanto a las escalas funcionales, lo que les comentaba es de que hay diferentes escalas funcionales que podemos ocupar ya en terapia intensiva. A mí en lo particular hay uno que me gusta mucho que se llama ICU Mobility Scale o IMS, como le quieran decir. Hay otras como, no sé, PERM Score, como la escala Chelsea, que en particular en el Hospital General de México ocupamos dos, que vendrá siendo el ICU Mobility Scale y la escala Chelsea. ¿Sí? La que sigue, por favor. Que la verdad es que son dos escalas bastante buenas. La que sigue. La escala IMS o ICU Mobility Scale lo que hace es categorizar al paciente de 0 a 10 según su nivel de movilidad. Siendo 0 un paciente que está totalmente postrado en cama y siendo 10 un paciente que es capaz de deambular de manera independiente. Y a lo mejor uno podría decir así como de, oye, ¿un paciente puede deambular de manera independiente en la terapia? En la respuesta es sí,
siempre y cuando tenga la capacidad cardiopulmonar y muscular para poder realizarlo. Entonces, para eso yo tendría que estar valorando. No es lo mismo tener un paciente en un IMS de 0, que es básicamente un paciente postrado en cama, que yo lo tengo que estar movilizando de manera pasiva, a un paciente que es capaz de, aunque sea pararse, aunque sea marchar en su lugar, aunque sea caminar de manera, pues, asistida, ¿no? No sé, a lo mejor un paciente que se pasa a reposet, por ejemplo, es mejor que tener un paciente totalmente postrado, ¿no? Y a lo mejor un paciente que está en reposet tendrá un IMS de 2, ¿no? Entonces, eso también nos servirá para nosotros irnos poniendo objetivos terapéuticos. Entonces, la verdad es que IMS es algo muy importante. La que sigue, por favor. Y, por ejemplo, tenemos estos pacientes, que son 2 pacientes con COVID-19, ¿sí? Que ya están de manera bípeda, por así decirlo, están en bipedestación. Si únicamente pudieran hacer la bipedestación, se categorizaría en un IMS de 4, ¿no? Sin embargo, estos pacientes eran capaces de deambular con asistencia, ¿no? Entonces, imagínense lo importante que es eso. O sea, no es lo mismo sacar un paciente postrado en cama, un paciente en silla de ruedas, a sacar un paciente que es capaz de levantarse y caminar. La que sigue, por favor. Este es un ejemplo de la otra escala que les decía que para mí es una escala sumamente importante y útil. Es la escala Chelsea, también conocida como CPAX. Sí, es como la abreviatura. Entonces, esta escala Chelsea consiste de la evaluación de 10 ítems. Y algo bien importante es que la escala Chelsea se considera como un radar funcional. ¿Por qué? No sé si alguno, a lo mejor por ahí tenemos colegas que son gamers, sale que, no sé, cuando tú juegas FIFA, por ahí te salen los skills, ¿no? De cada uno de los jugadores, ¿no? Entonces hagan de cuenta que es como si yo estuviera verificando cada una de las competencias que que tiene mi paciente. Entre más se acerca al centro, peor está. Entre más se acerca a la periferia, mejor está. Entonces, la escala Chelsea va a puntuar al paciente de 0 a 5, 10 ítems, ¿sale? Entonces, nuestro puntaje máximo puede ser 50. Pero algo importante es que si se fijan, esta escala Chelsea nos permite, por ejemplo, saber cuál es la función respiratoria, si el paciente tose, la movilidad en cama. Entonces, nos permite ver de manera visual qué es lo que tenemos que trabajar. Por ejemplo, en esta imagen que estamos observando, podemos ver que las transferencias a la cama, de la cama a la silla tal vez no son tan buenas y de sentado a parado no es tan bueno en este paciente, pero que el paciente es capaz de toser, es decir, no se tendrán que hacer técnicas de higiene bronquial. Entonces no tendría caso a lo mejor yo gastar tiempo de la terapia en enseñarle al paciente a toser o en estar haciendo técnicas de higiene bronquial que ni siquiera están tan indicadas en pacientes con COVID-19. Mejor me enfocaría en cuestiones musculares para poder sacar adelante a mi paciente lo mejor posible. La que sigue, por favor. Y ya, dentro del manejo fisioterapéutico general, ¿qué es lo que vamos a buscar o qué es lo que vamos a intentar? No sé, por ejemplo, cuestiones o qué es lo que de qué manera vamos a intervenir, mejor dicho. Algo fundamental que yo creo que es el eje medular del abordaje fisioterapéutico es la movilización temprana y el ejercicio físico. También se podrán considerar técnicas de higiene bronquial. Sin embargo, en el contexto de COVID-19, la verdad es que las técnicas de higiene bronquial se considerarían situaciones de alto riesgo por la situación de que puede generar aerosoles y aumenta el riesgo de contagio. Y también la cuestión de entrenamiento de la musculatura inspiratoria. Este entrenamiento de la musculatura inspiratoria, no necesariamente el paciente tiene que estar sin ventilación mecánica. De hecho, los pacientes que se benefician más del entrenamiento de los músculos inspiratorios justamente son los pacientes con ventilación mecánica, sobre todo aquellos que son de destete difícil. La que sigue, por favor. Y antes de cualquier procedimiento es necesario evaluar a detalle la estabilidad clínica de nuestros pacientes. Si nuestro paciente no está estable, si nuestro paciente no tiene una condición de estabilidad hemodinámica, neurológica, respiratoria, no le podemos hacer intervenciones. La que sigue, por favor. Entonces, dentro de la evaluación del paciente en estado crítico, ¿qué es lo que vamos a verificar? Pues son varias cosas. La que sigue. Por ejemplo, hay que verificar cuestiones pre-UCI, cuestiones ya propiamente de la patología, ¿sale? Y aspectos, pues, propiamente, no sé, de cuestiones neurológicas, cardiovasculares, respiratorias, musculoesqueléticas, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿qué es lo que se tendrá que evaluar? Situaciones de que, no sé, edad del paciente, cuánto tiempo estuvo bajo ventilación mecánica, si ya tenía alguna patología muscular,
antes del ingreso, qué era capaz de ser el paciente antes del ingreso a la terapia intensiva. Es decir, es muy importante, ¿sí?, saber la condición previa. Es muy importante conocer la condición de mi paciente, ¿sí?, para que no haya problemáticas posteriores. Muy bien. La que sigue, por favor. Entonces, dentro de lo que tendremos que hacer son situaciones como la evaluación pre-UCI, ¿sí? Que la evaluación pre-UCI creo que lo he estado mencionando como muchas veces. La evaluación pre-UCI pues va destinado a nosotros conocer cuál era la situación funcional, cuál era la situación funcional del paciente antes del ingreso a la unidad de cuidados intensivos. Sí, es importante pues tenerlo en consideración, ¿no? Inclusive las comorbilidades. La que sigue, por favor. ¿Por qué? A final de cuentas, la trayectoria funcional del paciente va a depender de cómo estuvo de salud previo al ingreso de la terapia intensiva. La que sigue, por favor. Entonces, por ahí, la que sigue, hay una frase que a mí en lo particular me gusta mucho. Bueno, aquí lo que se puede ver son como las diferentes trayectorias que pueda llegar a tener el paciente, ¿no? Pero yo creo que todo se define con la siguiente frase. La diapositiva que sigue, por favor. Que es, ¿otra vez? Bueno, antes, no sale la diapositiva, creo que falta todavía esta. Yo, ¿por qué puse esta imagen con una bolsa de aire? Porque esta bolsa de aire representa el estado funcional que tenga el paciente. Es decir, si mi paciente a lo mejor es un paciente más sano, es un paciente que a lo mejor hacía ejercicio, que tenía una masa muscular adecuada, pues seguramente ese colchón, esa bolsa de aire va a ser mayor a la hora en la cual tenga alguna situación patológica, ¿no? Entonces, a final de cuentas, la salud que tengamos antes del ingreso de la unidad de cuidados intensivos es una especie como de bolsa de aire. La que sigue, por favor. Y esa es una frase que a mí me gusta mucho. El mejor predictor del futuro es el pasado, ¿no? Si tú quieres saber cómo le va a ir a tu paciente, ve cómo estaba anteriormente. Y eso también nos va a permitir poner metas realistas a la hora ahora sí, de la terapia del paciente, ¿no? A lo mejor si el paciente antes no podía caminar, si antes el paciente no podía sentarse, será un tanto absurdo pensar que mi paciente lo va a lograr en la unidad de cuidados intensivos. Si en casa no podía, seguramente en cuidados intensivos tampoco. Entonces, eso nos permite también a nosotros ponernos objetivos realistas. La que sigue, por favor. Ok, y el estado funcional preadmisión es importante. O sea, conocer si el paciente era capaz de hacer transferencias, si era capaz de ir al baño, por ejemplo, si era capaz de vestirse, no sé, realizar algunas situaciones como de higiene personal, etcétera. Eso también va a determinar, pues, qué tan deteriorado estaba el paciente previo al ingreso. La que sigue, por favor. Y recordar que la fragilidad y la sarcopenia, sobre todo obviamente en el paciente adulto mayor, aumenta mortalidad, aumenta las alteraciones funcionales, aumenta la probabilidad de que el paciente tenga discapacidad y aumenta el uso de servicios, como puede ser el servicio de rehabilitación. ¿La que sigue? Y el estado funcional del paciente previo al ingreso a la UCI parece ser más importante en los resultados a largo plazo de lo que se piensa, y será prudente tomarlo en cuenta como un predictor, además de la severidad de la enfermedad únicamente. Muchas veces nada más decimos como de, no, es que lo que pasa es que el paciente está muy grave, ¿no? Pero bueno, o sea, también puede haber pacientes que no estén tan graves, pero que tengan una situación funcional pues precaria, seguramente no le va a ir tan bien. Entonces, eso es algo que tengo que considerar. La que sigue, por favor. Y ya propiamente en la evaluación del paciente, ¿qué es lo que tendrá que realizar? La que sigue, por favor. Pues yo creo que uno de los puntos más importantes es la identificación de la inestabilidad. La que sigue. Se recomienda que hagamos una evaluación sistemática o sistematizada del paciente, es decir, que nos vayamos cefalocaudal, por así decirlo, para que no se nos pase nada, iniciando por el aspecto neurológico, respiratorio, cardiovascular, metabólico y musculoesquelético. En el neurológico, sedación, dolor, respiratorio, a lo mejor saturación, gasometría, radiografías, etcétera. Cardiovascular, tensión arterial, datos de estado de choque,
verificar si el paciente no tiene datos de hipoperfusión, en el metabólico que no tenga acidosis, por ejemplo, que no tenga un lactato elevado, que los niveles de glucosa estén adecuados. En la parte musculoesquelética, básicamente es lo que les comentaba desde un inicio. La que sigue, por favor. Y la toma de decisiones en los pacientes con COVID va a ser basada en diferentes situaciones, como puede ser el estado hemodinámico del paciente, la hipoxemia, que los pacientes con COVID-19 suelen hacer una hipoxemia refractaria bastante importante, porque aparentemente la hipoxemia por COVID está no únicamente vinculado por una alteración a nivel alveolar, sino por una microtrombosis a nivel de los capilares de los alveolos. Entonces eso vuelve una hipoxemia todavía más difícil de tratar. También a cuestión hematológica, lo que les decía, hay pacientes que suelen hacer microtrombos. El nivel de sedación es algo súper importante y trascendental a la hora de querer manejar a estos pacientes. Entre otras cosas, es lo que nos va a permitir nosotros, decidir qué medidas vamos a tomar con nuestro paciente. La que sigue, por favor. Y tendremos que hacer una evaluación neurológica, cardiovascular, respiratoria y musculoesquelética. La que sigue. Ok, y dentro de la evaluación inicial del paciente, lo que tendremos que hacer es valorar, ahora sí que varias cosas, ¿no? Desde el estado neurológico, que el paciente no esté agitado, que no esté tan sedado, por ejemplo, que no tenga alteraciones neurológicas agudas como hemorragias, que no tenga aumento de la presión intracraneal. Por ejemplo, a nivel respiratorio, que el paciente tenga una saturación por encima de 90, que no requiera de FiO2 altos, preferentemente que tenga un índice PAFI por encima de 200. En el aspecto cardiovascular, por ejemplo, que el paciente tenga una frecuencia cardíaca pues adecuada, probablemente no sea una frecuencia cardíaca entre 40 y 120 pudiera ser una frecuencia cardíaca adecuada. Sin embargo, valores un poquito superiores a 40 sería más recomendable y valores inferiores de 100 serían todavía más recomendables porque te habla que el paciente está más estable. Entonces, eso es algo importante. Y también, pues, datos de estabilidad hemodinámica, ¿no? Como una tensión arterial sistólica por encima de 90, media por encima de 65, llenado capilar adecuado, sin datos de diaforesis, sin alteraciones electrocardiográficas, etcétera, ¿no? Entonces, tengo que valorar todo esto para yo decidir si mi paciente está en condiciones para poder ser evaluado. Algo importante, la que sigue, por favor, es de que luego nos da miedo movilizar al paciente porque está ocupando vasopresores o porque está ocupando algunos fármacos como la norepinefrina, ¿no? Cuando en realidad no es una contraindicación, ahora sí que importante esto. Entonces, hay que tener presente que más que la utilización o no de los vasopresores es cuál es la dosis que se está utilizando y esa dosis, ¿qué está generando mi paciente? A lo mejor puedo tener un paciente con una dosis baja de norepinefrina que está teniendo niveles adecuados de tensión arterial y datos clínicos de una buena perfusión y lo puedo movilizar sin ningún problema. La que sigue, por favor. Este es un estudio australiano en la cual justamente habla de lo que estoy diciendo. Realmente no hay tanto problema de movilizar a un paciente con vasopresor siempre y cuando no esté hipotenso y siempre y cuando no tenga datos, pero no requiera dosis elevadas de vasopresor para mantener su tensión arterial, por así que de forma adecuada. La que sigue, por favor. La que sigue. Y esta es una tabla que se publicó de un grupo latinoamericano, ¿sí? Y si se fijan es básicamente lo que les acabo de decir, no difiere mucho de los criterios de seguridad del paciente general, ¿no? O sea, del paciente en general realmente no se modifica tanto los criterios, entonces simplemente tendremos que estar al pendiente de estas cosas. La que sigue, por favor. Este es un consenso de expertos sobre movilización temprana, ¿sí? En pacientes mecánicamente ventilados. Ya salió hace algún tiempo, pero sigue siendo válido para muchos pacientes, en el cual se realiza una semaforización, ¿sí? En el cual hay una semaforización de cuáles pacientes sí se pueden movilizar y cuáles pacientes no se pueden movilizar. La que sigue, por favor. Entonces, como les comentaba, ahora sí que este artículo lo que hace es semaforizar a los pacientes en verde, amarillo y rojo, siendo verde los pacientes que se benefician totalmente de la movilización temprana, que no tienen alguna problemática para ser movilizados, es decir, que el beneficio supera por mucho al riesgo,
Tenemos a los pacientes amarillos que probablemente se beneficien de la moción temprana, pero así que la intervención tiene cierto riesgo, y rojo, pacientes que están totalmente contraindicados. La que sigue, por favor. Este es únicamente un ejemplo. Ya posteriormente, quien guste, se le puede enviar el artículo en extenso para que lo tengan así que completo. La que sigue, por favor. ¿Y cuándo parar? Básicamente cuando el paciente se ponga inestable. ¿Sí? Es en el momento en el cual vamos a parar. La que sigue, por favor. Este es un artículo que salió hace poco sobre, es un artículo australiano sobre el manejo de COVID en fase aguda. Sí, este manejo de COVID en fase aguda, casi este artículo salió al inicio de la pandemia. Seguramente ahorita se tendrán que hacer algunas modificaciones, pero nos sirven de guía para la intervención fisioterapéutica en el paciente con COVID-19 en fase aguda. La que sigue, por favor. Algo muy importante, no olvidar que no se puede atender ningún paciente de COVID-19 sin el equipo de protección personal. Es decir, si no tenemos equipo de protección personal, no se puede ingresar a ver a estos pacientes, por más que queramos. Es decir, nuestra seguridad es siempre por encima de, pues ahora sí que de muchas cosas, ¿no? Entonces, si el paciente estuviera a lo mejor con indicaciones, pero no se cuenta con el equipo de protección personal, por cuestiones de bioseguridad, no se podría realizar la intervención. La que sigue, por favor. Y bueno, ya propiamente dentro de las intervenciones iniciaremos con algo que se conoce como IMT, que es el entrenamiento de músculos inspiratorios, el cual va a consistir en la aplicación de una carga a los músculos inspiratorios con la finalidad de mejorar la fuerza muscular y la resistencia. La que sigue, usualmente se ocupa un dispositivo llamado como Threshold IMT. No hay conflictos de interés, pero es lo que se utiliza en México. La verdad es de que el Threshold IMT no se recomienda en contexto de COVID-19, al menos en el contexto agudo, debido a que pues puede generar aerosoles, ¿no? Y esto pone en riesgo al terapeuta de contagio. La que sigue, por favor. Este es un videíto. Le podría poner play, por favor. Ok, aquí lo que vemos es como lo que realizamos es la modificación del trigger o la sensibilidad del ventilador para que al paciente le cueste más trabajo poder inspirar, por así decirlo, con el ventilador. Esto ya es una cuestión del parámetro ventilatorio, es decir, la que sigue, por favor. Lo podemos ver en esta... La que sigue, por favor. Es decir, lo que podemos ver es de que nuestro paciente, para que el ventilador le pueda proporcionar, ¿sí? Para que el ventilador le pueda proporcionar la asistencia ventilatoria, necesitamos, ¿sí? Que el paciente haga un esfuerzo. Si el paciente no hace este esfuerzo ventilatorio, el ventilador no detecta que el paciente quiere respirar. Entonces, lo que hacemos es jugar con esto. Básicamente, ¿qué es lo que hacemos? Exigirle al diafragma una mayor contracción para que una mayor contracción para que el paciente se esfuerce más. Ok. Entonces, nada, lo que hay que estar al pendiente es de no exigirle demasiado ese diafragma del paciente, porque si no, lo vamos a fatigar demasiado y también podemos generar daño muscular. La que sigue, por favor. Las técnicas de higiene bronquial básicamente van a estar consideradas como de alto riesgo a la hora de manejar a un paciente con COVID-19, por lo que les comentaba desde el principio, por el riesgo de generar aerosoles. La que sigue, por favor. Era lo que les comentaba. La que sigue. Bueno, y dentro de la parte medular de esto vendría la cuestión de la movilización temprana. La movilización temprana va a ser muy importante, sobre todo intentar llevarla de una manera activa en el paciente. ¿Por qué de manera activa? Porque a final de cuentas lo que buscamos es de que el paciente tenga una contracción fisiológica, por así decirlo. Si bien podemos llegar a tener, no sé,
algunas situaciones como electroterapia, por ejemplo, que pudiera llegar a ayudar al paciente, no hay nada que se compare como la contracción activa del músculo. Entonces, siempre tenemos que privilegiar la contracción activa del músculo. La que sigue, por favor. ¿Cuándo iniciar la movilización temprana? Lo que dice la literatura, que entre las 48 y 72 horas. Sin embargo, en COVID-19 pudiera ser que a lo mejor no podamos mover a los pacientes dentro de estas primeras horas debido a la gravedad del mismo. La que sigue, por favor. ¿Y es seguro movilizar al paciente? La respuesta es claro que sí, siempre y cuando se valore de manera meticulosa a los pacientes. La que sigue, por favor. Inclusive se puede movilizar pacientes tan graves como los pacientes con ECMO. Este fue un paciente que nos tocó con oxigenación por membrana extracorpórea, en el cual básicamente es el paciente crítico de los críticos, se está movilizando sin ningún tipo de problemática, siempre y cuando el paciente esté estable. La que sigue, por favor. Play. Y esto es ya propiamente otro paciente con COVID, en el cual se puede ver que estamos utilizando un ciclo ergómetro, sus constantes vitales son estables, ¿sí? Y el paciente está con una contracción activa y por supuesto que esto beneficia al paciente muchísimo. La que sigue. La que sigue, por favor. Y algo importante, en el momento en el cual se le retire el tubo endotraqueal al paciente es de suma importancia, ¿sí? Es muy, muy importante ponerle un cubrebocas, ¿sí? Ya sea una mascarilla quirúrgica o un N95 para impedir que se generen aerosoles. Eso con la finalidad de que sea más seguro el manejo del paciente. La que sigue, por favor. Y solo exponer al personal necesario. Es decir, no vamos a meter a 6 fisioterapeutas, a 5 fisioterapeutas a una misma unidad si únicamente hay 2 pacientes que requieran de terapia, ¿no? Entonces, recuerden siempre exponer al mínimo personal necesario. La que sigue, por favor. Otra cosa que tendremos que cuidar, va a haber algunos pacientes que a lo mejor no se van a poder movilizar porque están muy graves, pero están en posición prono. En posición prono, básicamente lo que tenemos que verificar es impedir que se generen escalas por presión. Y otra cosa es mantener al paciente en una posición conocida como posición de nadador. Esta posición de nadador es la que están observando, con una ligera rotación de la cabeza, una mano básicamente hacia arriba y la otra a lo largo del cuerpo. Esta posición se tendrá que modificar cada 2 o 3 horas. La que sigue, por favor. Y las intervenciones fisioterapéuticas van desde el posicionamiento hasta la marcha, siempre basado en el IMS y en el MRC. La que sigue, por favor. Y recordar que va desde cuestiones pasivas, activo asistidas y activo, y siempre usar equipo desechable. La que sigue. Y privilegiar el ejercicio funcional. La que sigue, por favor. ¿Y qué es lo que buscamos o qué es lo que va a generar el beneficio en estos pacientes? ¿O qué es lo que se ha visto en la evidencia? Básicamente, la que sigue es de que reduce algunas entidades patológicas, como pudiera ser la debilidad aquí en la UCI, la estancia hospitalaria se reduce también, aumenta el nivel de independencia del paciente, reduce las neumonías, las escaras y la trombosis venosa profunda. La que sigue, por favor. Y también mejora, pero lo que no mejora son los test de ventilación, fuerza de prevención y mortalidad. La que sigue, por favor. Y nota importante, no olvidar darle seguimiento al paciente al alta de la UCI. La que sigue, por favor. Es decir, en UCI, piso y consulta externa. No perder esa cadena de manejo del paciente. La que sigue. Y la conclusión, el paciente con COVID-19 tiene un alto riesgo de desarrollar secuelas, por ende se tiene que abordar desde fases agudas de manera integral y darle seguimiento en un programa de rehabilitación a posterior al alta hospitalaria. Entonces, recordar que tenemos que seguir al paciente con COVID-19 de principio a fin. La que sigue, por favor. Y algo está muy importante, un agradecimiento a la licenciada Carolina Aguilar y a María Montserrat Gutiérrez, porque son las que están gestionando toda esta parte de la capacitación para los fisioterapeutas que están enfrente de pacientes con COVID, y la verdad es de que les agradecemos mucho esta iniciativa y el apoyo del INSABI, de la Universidad Politécnica de Santa Rosa Jáuregui y del Colegio Queretano de Fisioterapia.